Indagatoria de los directivos de Clarín y La Nación es Leonel Gómez Barbela, miembro de Justicia Legítima, o sea que tiene una visión imparcial de las cosas el hombre, ¿no? La procuradora Alejandra Gil Carbó lo nombró en diciembre como subrogante de la Fiscalía Federal 5 en reemplazo de Eduardo Tayano. Ahí hay una cosa que quiero después vamos a hablar con gente del Consejo de la Magistratura. Porque no entiendo por qué en los concursos, por ejemplo, este hombre, Gómez Barbela, salió 11. 11, sí. Y asume. Sí. ¿Y los otros 10? No, O sea, ¿para qué acomodar. hacen los concursos y asume el 11? Digamos, no tiene ningún sentido. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en un rato. Los abogados de Clarín y La Nación denuncian la falsedad del pedido del fiscal, que quiere indagar a Ernestina Herrera de Noble, a Mañeto y a Bartolomé Mitre por el delito de extorsión y de lesa humanidad en el proceso de compra de papel prensa. Gabriel Cavallo, abogado del Grupo Clarín, en línea de teléfono. Gabriel, Jorge Lanata, ¿cómo andás? Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Buen día para todos ahí. Bien, contame, ¿qué impresión tenés de esta historia de Gómez Barbela? Bueno, mira, el pedido no nos sorprende, digamos, desde el primer escrito el gobierno intenta llamar a indagatoria a los accionistas porque persigue un efecto político que es el que vos acabas de describir sintéticamente, ¿no es cierto? O sea que esto no difiere de lo que ya venimos teniendo en la causa desde el primer día. O sea, no hay nada nuevo en esto, ¿sí? No hay ninguna prueba para pedir la indagatoria, no existe la denuncia, es un invento completo de Moreno. La operación de compraventa de la empresa Papel Prensa fue analizada en democracia en el gobierno de Alfonsín. ¿Por el fiscal Molinas? No. Escucha, Alfonsín, en su momento, así como ordenó los juicios a las juntas, ordenó que todas aquellas víctimas que tenían juicios contra el Estado y cuya desaparición o tortura, etcétera, en campos clandestinos de detención hubiera estado acreditada y tuvieran, como digo, reclamos patrimoniales al Estado, Alfonsín ordenó que la Procuración del Tesoro los transara, los arreglara y que el Estado pagara, ¿no es cierto? En ese contexto, la familia Greiber, junto con otras, ¿no?, casos así resonantes como Timerman, por ejemplo, recibieron un acuerdo de parte del gobierno de todos sus bienes que habían sido confiscados por la dictadura. ¿Hasta acá vamos? Sí. Muy bien. En el caso Greiber, como tenían muchas empresas, el Procurador del Tesoro dividió en 3 acuerdos diferentes según las empresas existieran todavía, las empresas que se habían vendido y las empresas que habían desaparecido. Por ejemplo, La Opinión había desaparecido, se la indemnizó, ¿ok? Había otras empresas que estaban en funcionamiento, se les devolvieron y se les pagó una indemnización. Sí. Y las empresas que se vendieron y cuyo dinero ellos no pudieron cobrar porque estaban detenidos ilegalmente, se les devolvió el dinero y se revisó la venta. Esto es lo que pasó con Papel Prensa. El dinero de Papel Prensa, el que debían pagar los accionistas, quedó consignado judicialmente porque no se les podía pagar porque ellos estaban detenidos. Claro. Legalmente por el Estado. Cuando esto hizo Alfonsín, se les devolvió ese dinero, se les pagó una indemnización por ese dinero, más intereses, etcétera, y se revisó la venta. ¿Recordás cuándo cobraron o no? En total cobraron más de 70 millones de dólares por todo esto. En el caso de Papel Prensa, la venta se declaró legítima en democracia, con dictamen del Ministerio de Economía, con dictamen de la Procuración General, con el cobro de parte de la familia Greiber, y incluso el cobro fue paralizado por una acción de los hermanos Worm, ¿sí?, por un juicio en San Martín que les interpusieron un amparo al cobro de esa plata, y los Greiber le devolvieron el dinero que habían recibido de Montoneros a los hermanos Born, que eran alrededor de 17 millones de este dinero que pagó Alfonsín. ¿Estamos? La razón por la cual los Greiber vendieron sus empresas, como por ejemplo el Banco de Hurlingham, 4 meses después de Papel Prensa, fue porque los Montoneros les pedían bajo amenaza de muerte, que les devolvieran la plata
que por el secuestro de los hermanos Born tenían depositadas en el banco de David Driver. Esa es la verdad. Todo esto está documentado, incluso está dicho así, como te lo estoy diciendo, por Lidia Papaleo en una solicitada que publicó en el diario Clarín y en el diario La Nación, y creo que también en el diario La Razón, en el momento en que hicieron ese pago a los hermanos Born. ¿Ok? O sea que acá no hay ninguna prueba de nada de que acá haya habido una venta bajo extorsión, etcétera, etcétera. Todo este invento hecho por Moreno, tratando de darle a un contenido de lesa humanidad y utilizando nuevamente el Instituto de la Lesa Humanidad para perseguir a personas inocentes, como fue el caso de los hijos de Noble también, ¿no es cierto? Otros casos que también están siendo analizados ahora por la justicia federal, digamos. Se utiliza este instituto para ir a perseguir a gente que opina diferente del gobierno y por causas que no existen, ¿no es cierto? Se fabrican causas. En este caso, el chico Gómez Barbela, luego de que el juzgado ya por más de 4 años está juntando toda esta prueba, como te digo, documental y testimonial, de gente que no tiene nada que ver con la familia Gregory, pero que estuvo en la operación, sus contadores, sus abogados, etcétera, que dicen no hubo ninguna operación, acá se vendió porque pasó tal cosa, luego de la muerte de David Driver empezó a pasar esto, necesitábamos efectivo. El mismo Isidoro Driver dice eso. Luego de juntar un montón de pruebas, el fiscal era Tayano y le pedían sin parar que pidiera la indagatoria. De hecho, 3 fiscales del Tribunal Oral le dejaron un escrito y le dijeron: toma, Tayano, firma esto. Tayano dijo: no, de ninguna manera, no hay ninguna prueba para pedir la indagatoria, estamos haciendo pruebas. De hecho, hoy estamos haciendo un peritaje contable, está haciendo el juzgado, ¿no? Un peritaje contable, nosotros tenemos peritos de parte, para demostrar que el precio que se pagó era el precio adecuado. Porque también, entre las razones que... El precio que se pagó en aquel momento. En aquel momento, ¿ok? Decían que habíamos pagado un precio vil. Entonces, actualmente se está haciendo un peritaje contable. Okay. Y como te digo, hay exhortos al exterior para traer gente que está en el exterior, testimoniales de gente que estuvo presente en esa reunión en el Diario de la Nación, cuando se firmó la venta, y que que ya han declarado en el juicio, contradiciendo completamente la versión de Lidia Papaleo, que es la única versión que sostiene la acusación del gobierno. Sin tener en cuenta nada de esto, como digo, estos 3 fiscales generales se le presentaron a Tayano y le quisieron imponer un escrito donde pedía la indagatoria de los accionistas de Papel Prensa. Por esa situación nosotros lo denunciamos penalmente. Este mismo escrito es el que usa Gómez Barbela ahora para pedir la indagatoria nuevamente. Gómez Barbela es un chico que es fiscal desde diciembre en Santa Rosa La Pampa, y fue traído desde Santa Rosa La Pampa en violación a las normas de la Procuración, acordada 13 de 1998, que expresamente prohíbe trasladar fiscales de una jurisdicción a otra. Viola la ley de Ministerio Público. Ahora, eso no es esa no es la primera vez que pasa con este gobierno. Gonela no era fiscal en Córdoba. Sí, por supuesto, está pasando, pero nadie lo planteó así como lo estamos planteando nosotros. Y por último, viola la Constitución Nacional, porque vos fijate, La Pampa, en este caso General Pico La Pampa, tiene una necesidad de tener un juzgado federal y un fiscal federal. El Ejecutivo manda un proyecto de ley al Congreso, con eso la prueba, crea el juzgado y la fiscalía, porque hay una necesidad en La Pampa, ¿estamos? Manda al concurso, salen número 11, Gómez Barbela, lo nombran a Gómez Barbela, ocupan ese lugar, y de golpe hacen de cuenta que el acuerdo prestado por el Senado para cubrir esa necesidad en Santa Rosa de La Pampa no existe más. Claro. ¿Entendés? Claro. Y te lo trasladan a la capital federal. ¿Por qué? Por pertenencia a justicia legítima, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y es el único que les va a garantizar que va a pedir la indagatoria. ¿Qué es lo que pasó? Y ya venían anunciando, Telam, la semana pasada, que en cualquier momento venía la indagatoria, en el programa en el reality show de Canal 7 también, venían anunciando, ojo, que
que viene la indagatoria. Incluso el propio Martín Fresneda, ¿no? Digamos, el secretario de Derechos Humanos había anticipado. También, digamos, es nada más que un poco más de lo mismo, lamentablemente un agravio nuevamente un agravio a la institucionalidad, a la falta de respeto. Es curioso de la también que coincida con la declaración de Lázaro, ¿no? Eso es una casualidad. Sí, pero coincide con, por ejemplo, el rechazo en casación de la pretensión de la UIF de ser también parte querellante en esta causa, ¿no? Y etcétera. Yo qué sé, me parece que hay como una desesperación del gobierno por tapar, esto que decís vos, las causas que... Sí, las causas de corrupción. Están preocupando, claro, y que avanzan. Ahora, perdóname, Gabriel, ¿cuál es el pedido que ustedes hacen ahora formalmente, o sea, frente a esto? Hay un pedido de indagatoria, ¿y ustedes qué responden? No, nosotros presentamos un escrito explicando todo esto que te acabo de decir y pidiendo un montón de medidas de prueba que demuestran que no hay ninguna... porque vos, para poderle pedir la indagatoria a alguien, vos tenés que tener... que la sospecha que tenía la denuncia avance por las pruebas de la causa en un sentido incriminatorio. Eso le tiene que generar al juez la sospecha de que el imputado tiene que dar una explicación, porque las pruebas son tan abrumadoras que tiene que venir y dar una explicación. Y por eso se dice que la indagatoria es un medio de defensa del imputado, porque el imputado se defiende en la indagatoria de las pruebas que el otro le muestra, el fiscal le muestra. En este caso no hay ninguna prueba, Jorge, créeme, la única prueba que hay es el dicho, los dichos huérfanos de cualquier otra prueba que la acrediten, de Lidia Papaleo diciendo que ella recibió una amenaza de Mañeto que le dijo que firmara por la seguridad de ella y de su hija. Eso imagínate, el día de la firma había un montón de personas en La Nación y Mañeto era un gerente del grupo Clarín, no era la persona que soy. ¿Estamos de acuerdo? Esto es hace 39 años atrás. Sí, claro. Pasó, ¿ok? Claro. No es el CEO de hoy o el presidente o que fue hasta hace poco tiempo, digamos. En aquel momento Mañeto era un gerente importante, pero era no era dueño de Clarín. ¿Entendés? Sí, sí. Digo Mañeto por decir uno, porque también es Ernestina Herrera del Noble era la que tenía la mayoría accionaria y no amenazó a nadie por los dichos de esta señora, ¿no es cierto? Bartolomé Mitre también en La Nación tenía la mayoría de La Nación y no amenazó a nadie por los dichos de esta señora. O los dos hermanos Peralta Ramos, que eran los dueños de La Razón. ¿Está claro? Esto ocurrió entre 4 y 7 meses antes de que los Greiber fueran detenidos. Se vendieron antes, porque la muerte de David Greiber en el año 75 provocó todo un desbarajuste en las finanzas del grupo y ellos necesitaron liquidar activos para poder pagar a sus acreedores, entre ellos los montoneros. Fíjate que en el banco de Hurlingham hay hoy en la corte un reclamo de los dueños del banco de Hurlingham porque fundieron a los dueños del banco de Hurlingham, se llevaron detenidos los militares porque le habían comprado a la familia Greiber el banco de Hurlingham 4 meses después de haber vendido papel prensa. Gabriel, ¿qué tal? Nico Winaski soy, ¿cómo andas? Nico, ¿cómo te va? ¿Te acordás de los nombres de los fiscales, estos 3 fiscales que le dijeron a Tayano que presente? Alejandro Alagia, Friele y Aguat. Son de justicia legítima. Total. Tayano obviamente se negó. Sí, no, Tayano dijo que no, lo dijo por escrito aparte, se lo mandó por escrito. Ah, hay constancia escrita. Les devolvió, sí. Claro, les devolvió el escrito, por eso hicimos la denuncia. Wow. Les devolvió el escrito, les devolvió el escrito por escrito. Gracias, Gabriel, por la comunicación. Un abrazo. Gabriel Cavallo, quien hablaba, abogado del Grupo Clarín. En un rato hablamos con Alejandro Fargosi del Consejo de la Magistratura. Quiero saber qué
qué pasa con el tema este de los concursos, pues es rarísimo realmente. Un tipo sale octavo y asume. ¿Cómo? Entonces, ¿para qué carajo hicieron el